Compañeros del Laboratorio Físico-Química, bienvenidos a este cuarto episodio donde la química deja de ser solo ecuaciones y se convierte en algo que podemos medir, observar y entender en el laboratorio. Hoy, un concepto fundamental en físico-química, que será el comportamiento del volumen en las soluciones, especialmente cuando mezclamos un soluto como el cloruro de sodio con un solvente como el agua. A primera vista podríamos pensar que al agregar el soluto, el volumen simplemente va a aumentar de manera proporcional. Sin embargo, la realidad es más interesante. El volumen de una solución no siempre crece de forma lineal, lo que nos lleva a introducir conceptos claves como el volumen parcial molar y el volumen molar aparente. Estos términos nos ayudan a entender cómo cada componente de la solución importante contribuye al volumen total, dependiendo de la interacción entre sus partículas, fundamentalmente en esta carrera que estamos cursando en química farmacéutica. Será crucial en la dosificación en los diferentes envases este tipo de definiciones, pues como ustedes sabrán, en cada cierto volumen presentará cierta cantidad de API, por lo que no podremos ser tan eh, pragmáticos ejecutando ecuaciones arbitrariamente. Por el contrario, tenemos que plantear este tipo de situaciones mediante las propiedades de densidad, volumen y los diferentes excipientes partícipes en la fórmula magistral. Por el momento, en esta guía se explica que el volumen depende no solo de la cantidad de sustancia, sino también de cómo éstas se organizan a nivel molecular. Por eso, conceptos como la pendiente de una curva o las relaciones matemáticas entre moles, densidad y volumen se vuelven herramientas esenciales para interpretar lo que ocurre en la solución. Pero esto no solamente se va a quedar a nivel teórico, por el contrario, en esta parte experimental llevaremos estas ideas al laboratorio, preparando diferentes soluciones con cantidades crecientes de la sal cloruro de sodio. Mediremos masas, determinaremos densidades usando un pignómetro y analizaremos cómo cambia el volumen en cada paso. A partir de estos datos podemos calcular propiedades como el volumen molar aparente y comprobar si realmente el sistema se comporta de forma ideal o no. Sería interesante y como una propuesta más a este laboratorio que no solamente se midiera para una sustancia o para el partícipe soluto un electrolito fuerte, pues como ustedes sabrán, estos se van a disociar completamente, provenientes de un ácido y una base fuerte. Sería crucial ver sustancias un poco más complicadas para ver cómo participa en esta definición, pues los excipientes que encontramos en la industria farmacéutica son un poco más complejos, participan de manera crucial en la elaboración del fármaco final y por supuesto se involucrará en diferentes procesos que si no tenemos en cuenta estas definiciones podrá concluir en un producto terminado que no corresponderá al sistema de calidad de la fábrica como tal. Entonces, pues, ¿qué esperamos de esta práctica? Esperamos que más allá, pues, de ejecutar los cálculos, pues podamos relacionar estos datos experimentales con los modelos teóricos, identificar desviaciones del comportamiento ideal y comprender qué nos dicen esas diferencias sobre la interacción entre soluto y solvente. En el momento solamente vemos interacción soluto-solvente uno a uno. Por el contrario, la vida real es mucho más compleja, es mucho más difícil de dimensionar, pero es un buen paso para elucidar ese tipo de comportamientos que proyectamos en nuestros futuros eh, problemas o eventos en nuestros diferentes campos laborales. Parte de datos, cálculos y resultados, tenemos como tal entonces los datos obtenidos que nos permiten mostrar cuál fue el comportamiento como tal del volumen de la solución
de cloruro de sodio preparados en el laboratorio a 25 grados centígrados en las 5 mediciones diferentes. Se realizaron como tal unas determinaciones de masa, las cuales se encuentran en la tabla número 1, en donde están los valores obtenidos para el Erlenmeyer, el cloruro de sodio, luego el peso del Erlenmeyer, el cloruro de sodio y el agua, y por diferencia se obtuvo como tal el peso del cloruro de sodio y el agua. Tenemos también como datos adicionales el peso del pignómetro seco, el peso del pignómetro con agua y la temperatura a la cual se hizo estas mediciones. Y pues en la tabla número 2 se encuentran los pesos obtenidos para las densidades en las 5 mediciones. Bueno, con estos datos adicionales pudimos realizar como tal el cálculo del volumen del pignómetro. Para este se tomó como tal el volumen del pignómetro, se realizó obteniendo como tal la diferencia del pignómetro lleno y vacío. Esto todo a 25 grados centígrados. Esto nos permitió adquirir el volumen. Luego se realizó la división por la densidad del agua a 25 grados centígrados, permitiendo de esta manera calcular el volumen del pignómetro, que en este caso fue 25,64 mililitros. Luego de esto se realizó como tal el cálculo de cada una de la densidad de cada una de las soluciones de cloruro de sodio preparadas en el laboratorio, evidenciando como tal, eh, mostramos como tal aquí un modelo de cálculo de la muestra número 1, en donde se tiene como tal el peso del pignómetro seco, el peso del pignómetro vacío y el volumen como tal, el volumen que se halló en la primera ecuación, obteniendo de esta manera como tal la densidad de cada una de las soluciones, observando en este caso como tal que la densidad aumentó a medida que iban aumentando como tal la cantidad de cloruro de sodio en la muestra que se evidencia en la tabla 3. Posteriormente se realizó como tal el cálculo del volumen total de la solución en las 5 mediciones realizadas en el laboratorio. Esto se determinó realizando la división de la masa de cada una de las soluciones de cloruro de sodio con los 50 mil, perdón, incluyendo sus 50 mililitros, dividido la densidad que se calculó en la tabla número 3 que mostré antes. También se realiza el cálculo del número de moles para cada una de las 5 mediciones. Entonces, para esto se realizó la división de la masa de cada una de las soluciones obtenidas en la tabla número 4, dividido como tal en la masa molar de cloruro de sodio, que en este caso es 58,44 gramos mol, de acuerdo pues como tal a la teoría 25 grados centígrados, determinando así el número de moles que se puede evidenciar en la tabla número 5 para cada una de las 5 mediciones. Ahí tenemos un ejemplo de la muestra número 1. Luego se realizó como tal el cálculo de la molalidad para cada una de las 5 mediciones. Este cálculo se realizó como tal dividiendo la masa del cloruro de sodio eh, en su masa molar, teniendo en cuenta también el volumen, la masa, perdón, del agua utilizada, que en este caso fue 0,05 kilos. Entonces sería la molaridad dividido cada kilo de solvente. Eh, entonces así pudimos hallar como tal la molaridad de cada una de las soluciones, ¿sí? Entonces, con los moles de la anterior tabla dividido, pues la masa del agua utilizada expresada en kilos. Con base como tal en esa molalidad adquirida, se realizó como tal el cálculo del volumen molar aparente empleando la fórmula o la ecuación que se presentaba en la guía de laboratorio. En la tabla número 7 se puede evidenciar cuál es el volumen molar aparente. ¿Esto cómo? Calculado entonces con el volumen de la solución, el volumen de agua utilizado y el número de moles de cloruro de sodio. Entonces aquí en la tabla número 7 podemos ver cuál fue el volumen aparente. Este cálculo como tal nos permite evaluar cuál fue el aporte volumétrico aparente de cada mol de cloruro de sodio en la solución.
y poder evidenciar así cuáles son las interacciones que se evidencian en este tipo de soluciones. Adicional se encuentra la gráfica obtenida con estos resultados obtenidos y se realiza como tal el cálculo de la ecuación de la recta, donde pues podemos evidenciar que es una gráfica ascendente, donde se evidencia el volumen molar aparente del cloruro de sodio. Eh, tenemos como tal un valor de 0,72, el cual correspondería a nuestra constante, que sería el volumen parcial moral del cloruro de sodio hallado en la práctica del laboratorio. Y pues tenemos una pendiente de 14,07, lo cual pues nos evidencia que a medida que aumenta la concentración de cloruro de sodio, aumenta como tal el volumen de la solución. Compañeros, finalmente a este último recorrido de este podcast llegamos a las conclusiones, al desarrollo experimental y qué conclusiones pudimos lograr a través de esto. Pues bien, en el experimento se prepararon 5 soluciones de cloruro de sodio en agua destilada con concentraciones crecientes. El proceso permitió determinar la masa de cada solución y posteriormente, mediante el uso del pignómetro, calcular la densidad y el volumen de las soluciones. Tengamos presente que estamos hablando de una solución de cloruro de sodio en agua con concentraciones conocidas, con un pignómetro al cual se le determinó su masa, abro comillas, seco, el cual es un pignómetro bastante simple que no cuenta con un termómetro, al menos análogo, que discrimine la temperatura adecuada para la cual nosotros tenemos que tomar eh, estas lecturas. Importante decirlo, pues ya que producto de esto y de acuerdo a la gráfica observada por mi compañera en la sección anterior, podemos determinar que no existe una linealidad. Esto puede ser producto, por supuesto, de este tipo de errores sistemáticos en el desarrollo experimental. Pues bien, se observa que al aumentar la cantidad de cloruro de sodio, la masa total de la solución también aumenta. Pues eso es esperado. El pignómetro permitió obtener masas diferentes para cada solución, lo que refleja variación en la densidad de las mezclas, pues bien se varía la cantidad de soluto en solvente en nuestras diferentes soluciones pues generadas. La relación entre la concentración molar y el volumen aparente del soluto no es estrictamente lineal, pues esto coincide con lo planteado principalmente en la introducción. El volumen de la solución no siempre crece de manera proporcional al número de moles en soluto. Es lo que estábamos identificando como objetivos principales, pues esta sumatoria no es estrictamente proporcional o es aditivo. Por ejemplo, en el Erlenmeyer 1 con los gramos de sal visto, la masa del pignómetro con solución fue de 47,15 gramos, mientras que en el Erlenmeyer 5 con los gramos vistos, la masa fue de 48,88 gramos. Pues esto muestra un incremento progresivo, pero no perfectamente lineal como se esperase. Esto también puede ser producto de lo ya visto, aunque también hay que determinar la naturaleza de dichas sustancias químicas que participan o participaron dentro del experimento. Pues finalmente y como conclusiones, pues el volumen de las soluciones de cloruro de sodio no presenta dicha relación lineal. Segundo, a medida que aumenta la concentración de cloruro de sodio, la densidad de la solución pues también se ve incrementada, pues lo que refleja una mayor cantidad de partículas disueltas en el mismo volumen de solvente. De hecho, no se tiene que ver una solución sobresaturada como para discriminar que
dicha densidad sí se ve reflejada en su aumento, no, es la participación de soluto en ese solvente agua. Pues experimentalmente se comprobó la importancia de trabajar pues con precisión en la preparación y pesada de las soluciones, ya que esas pequeñas variaciones pues finalmente repercuten significativamente en los resultados. Y como bien lo hablamos en un principio, determinar este tipo de parámetros puede concluir en dosificaciones a gran escala e incluso llevar a conclusiones erróneas y ejecutar mal un proceso. Es por esto que es sumamente importante el desarrollo experimental visto en clase. Sin más preámbulo, fue un gusto haber compartido con ustedes este desarrollo experimental.